didáctica fenomenológica de la filosofía, de la editorial Aula de Humanidades, escrito por Elsa Ciulanzas. Para ello tendremos la intervención de Miguel Ángel Espitia, Germán Vargas Guillén y por último de Elsa Ciulanzas. Así que le cedo la palabra a Miguel. Adelante. Bueno, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. El texto de la presentación lo titulé Didáctica y Filosofía, cuyo epígrafe le coloqué: un libro constituye un viaje, una exploración y una contemplación profunda acerca de un tema específico. El libro Cuerpo y Enseñanza, Didáctica Fenomenológica de la Filosofía, que sale a la luz bajo el sello de la editorial Aula de Humanidades, tiene como asunto central la enseñanza de la filosofía, específicamente la manera en la cual se puede llevar a cabo una didáctica fenomenológica de la filosofía a través de la noción cuerpo. En otras palabras, lo que quiere hacer la autora del libro es encontrar estrategias que devengan en procesos de aprendizaje encarnados. Para ello dividió la obra en 4 capítulos. En el primero se describe la metodología que su investigación siguió, a saber, el método fenomenológico, que contiene distintos criterios epistemológicos que son aplicados para realizar una investigación fenomenológica. Estos son la epogé como principio rector que permite la epogé, que permite luego la tematización, la variación de esencia, la descripción de la esencia y aplicar el principio de corregibilidad. Con este método, la autora logra, por un lado, efectuar una vuelta al mundo tal como se experimenta en la vida subjetiva, comprendiendo que la fenomenología es una vuelta hacia la subjetividad como fuente de constitución de sentido. Por otro lado, también este método le permite argumentar que la epogé viabiliza una descripción estática o genética. Con la primera, se escribe el darse aquí y ahora corporal de un fenómeno en nuestro presente viviente. Con la segunda, se recaba o reconstruye la emergencia originaria de cómo el cuerpo ha sido incluido en las estrategias didácticas. En el segundo, se realiza una génesis, aplicando el método fenomenológico en su variante genética, de las didácticas que emergen en la universidad medieval y moderna. Entre ellas se destacan el florilegio, que se comprende como una guía didáctica en donde es seleccionada la información, pues a través de enciclopedias. El arte de la memoria, como un instrumento didáctico para retener la información. La lectio y la quaestio disputatio, entendidas como estrategias didácticas para transmitir la información. La disposición del cuerpo, en tanto pues debe aprender a tener buenos hábitos, a tener buenas virtudes, etc. Y el seminario alemán, que se comprende como una didáctica escolástica en donde se permite el diálogo entre el docente y los estudiantes. En cada una de ellas, dice la profesora Elsa, se constituye el cuerpo escrito, en tanto estructura del texto. En el tercero, se presenta un trabajo de aula, aplicando el método fenomenológico en su variante estática, realizado en la Universidad Pedagógica Nacional con el Grupo de Investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía, en donde se describen 5 diseños didácticos para el aprendizaje de la filosofía, a saber, la disposición de las sillas, ordenar los pupitres en una circunferencia incide en la manera de hacer filosofía, en tanto se facilita la confrontación argumentativa. La performance se comprende como la puesta en juego de la intersubjetividad mediada por el cuerpo de los otros. La utilización de los entornos virtuales, en donde existen varios cuerpos que están reunidos, como en este momento, algunos no tienen la cámara prendida, por ende no sabemos si hay ahí un gesto encarnado. El seminario taller, en tanto entorno de aprendizaje didáctico primordial, y los grupos de estudio, como una estrategia didáctica de diálogo. Con esta revisión, la autora logró tematizar 3 estrategias didácticas, a saber, el contenido histórico, la escritura filosófica y la acción corporal en la escena pedagógica. En el cuarto capítulo se presenta el cuerpo de la didáctica fenomenológica de la filosofía. Para ello se hace explícito el vínculo entre pedagogía, didáctica y fenomenología. Posteriormente, ostenta el zigzag de la didáctica fenomenológica de la filosofía, que inicia en la experiencia del mundo de la vida, que se entrelaza a través de la didáctica con la experiencia del mundo de la filosofía, y empiezan a emerger la síntesis activa del conocimiento, que posibilita la constitución de sentido. Luego está también a la base la síntesis pasiva del conocimiento filosófico, que facilita una nueva constitución de sentido, o diría yo,
una sedimentación del mismo, para aterrizar en la encarnación de ideas filosóficas. Sin embargo, estos pasos que acabo de enumerar, pues no son de tránsito obligatorio linealmente, ¿sí? Sino que pues, precisamente el término que utiliza la profesora Elsa es zigzag, puede ir y volver a la experiencia del mundo de la vida y de la experiencia del mundo filosófico. El capítulo finaliza con una disertación sobre varios temas, entre ellos el cuerpo en el acto performativo de la docencia y la relación entre el cuerpo y la escritura. En este punto, me gustaría preguntarle a la autora, ¿qué papel tiene o cumple la noción de síntesis pasiva del conocimiento filosófico en la configuración de una didáctica fenomenológica de la filosofía? Que es una pregunta que me queda como lector del libro. Por último, en el libro que hoy se pone a la disposición de ustedes, luego de un cuidadoso trabajo editorial, el lector podrá encontrar erudición, creatividad y rigurosidad, no solo en la exposición de las ideas principales, sino en la capacidad de establecer relaciones con la filosofía de nuestro tiempo. Por tanto, quien se acerque a este libro realizará un viaje, una exploración y una contemplación profunda acerca de un tema específico, que fue pues el epígrafe que puse al inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Germán. Gracias. De lejos dicen que se ve más claro que no es igual quien anda y quien camina. Elsa Siu Lanzas, autora de Cuerpo y Enseñanza, Didáctica Fenomenología, Aula de Unidades 2023, llegó a Colombia, se puede decir, como una bocanada de aire fresco. En el interior de Colombia, y particularmente de la Universidad Pedagógica Nacional, la discusión sobre el campo intelectual de la educación y de la pedagogía tendía a cierto agotamiento. La epistemología de estas disciplinas, su objeto, su historia, fueron dando paso a otras discusiones. La formación, la enseñanza de la filosofía y en general de las disciplinas, el educapital, las estructuras y formas de poder, la reproducción simbólica, la constitución de campos y paradigmas, etc. Elsa entró de lleno a esas discusiones, repito, unas de cierre, otras de inicio, con vocación y decisión fenomenológica a auscultar la cosa misma, la enseñanza de la filosofía, pero en y desde la doble peculiaridad de dos presupuestos a la larga hipótesis de trabajo. A saber, uno, la enseñanza de la filosofía exige habitar y practicar un enfoque que a su vez construye objetos, métodos y formas de validación. Y dos, el cuerpo, tanto Leib como Körper, incluso Körper, Leib, Leib, Körper, el cuerpo es invariante de y en los procesos de formación y particularmente de la enseñanza de la filosofía. Pero la investigación de Elsa es una investigación hecha, se puede decir, por una etnógrafa que ve lo mismo con unos ojos nuevos en una tierra nueva. La tierra nueva, terra nova, sí, para su caso fue Colombia, pero es la ancha y vasta América Latina que lleva tatuada en el corazón con sus maestros y sus estudiantes. Esa patria son las contradicciones y la historia. En su caso, los ojos nuevos son los de la extranjera que se hace al modo de vida de la fenomenología. Así, el sabio lo invisto nos pone en evidencia nuestro ser y nuestro qué hacer, nos pone a los colombianos en rigor a pensar, pero con ello informa a esta patria grande sobre cómo seguir avanzando en la tarea de pensar sobre nosotros mismos. En sus páginas, Elsa pasa revista a la emergencia, la actualidad y el proyecto
de la enseñanza de la filosofía en sus enlaces con la formación. Para mí, indigno de dramatis personae de algunas de las descripciones que se hallan en esta obra, es un honor ver las referencias, descripciones y discusiones teóricas con mi maestro Daniel Herrera Restrepo a la par que compartir la descripción de José Cuesta, enlace real y fáctico con la política inspirada en una comprensión fenomenológica del mundo de la vida. Pero Elsa discute su concepción con el orbe fenomenológico y las prácticas didácticas vistas desde dentro, con las de su propio país, con las de esta patria grande en especial, con las de Costa Rica y Argentina. La obra que hoy entra en circulación pone de manifiesto que la enseñanza de la filosofía en sí es un problema filosófico y, en particular, fenomenológico. Lo más importante para mí hoy es preguntarle a Elsa si este enfoque, con toda su suficiencia teórica y todo su recurso práctico al mundo de la vida, de la enseñanza, de la filosofía, lo considera válido en habiendo regresado a su país, a su amada universidad. Elsa, muchas gracias por este libro y muchas gracias por esta investigación tan cuidadosa, tan detallada, yo diría tan fenomenológica y sobre todo tan amante de la sabiduría, tan amante de la filosofía. Y muchas gracias a ustedes por la atención, Elsa. Muchas gracias. Ahora escuchemos a Elsa Ciulanzas. Bueno, muchas gracias. De verdad que es muy bonito sentirse acompañada por tantos amigos y amigas en esta reunión. Muchas gracias a Miguel Ángel por tus comentarios, tu presentación, y al profesor Germán Vargas, que conoce a profundidad el libro que hoy dichosamente presentamos. Con respecto a la pregunta de Miguel Ángel, algo que creo yo la fenomenología trajo como novedad, o novedad porque lo trabaja desde un nuevo sentido, es el problema de la pasividad. Y es curioso que la fenomenología pues retome el problema de la pasividad con tanto énfasis, no solamente en Husserl, que fue el autor que trabajé, sino también ya sabemos que posterior a Husserl otros autores se ocuparon de este tema, porque paralelo a que la fenomenología se está ocupando del tema de la pasividad, la teoría de la educación está proponiendo de manera insistente la actividad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estamos comprendiendo los conceptos actividad y pasividad? ¿Se relacionan, digamos, el sentido en que la teoría de la educación comprende la actividad? Recordemos que toda la escuela nueva, que todas las pedagogías activas del siglo XX son activas, ¿verdad? Y lo que proponen es un estudiante activo, un aprendizaje activo, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, la fenomenología me hace ver, como yo basculo entre estos dos intereses, ¿verdad?, que son fenomenología y enseñanza de la filosofía, me hace ver que ahí pues puede haber un problema, especialmente porque si nos devolvemos pues, a citar a Kant, que se vuelve un lema entre todos nuestras aulas y lugares de trabajo, que, bueno, reza de la siguiente manera: no venimos a enseñar filosofía, sino a filosofar. Parecería que aquí también hay un problema entre pasividad y actividad. Entonces, lo primero de lo que me doy cuenta es que las teorías de la educación no se ocuparon del problema de la pasividad. De hecho, lo dejan a un lado completamente porque lo entienden de una manera muy rápida como lo contrario a la actividad o como la mera receptividad. Lo interesante de la fenomenología, y aquí me parece su mayor aporte, es que al menos Husserl encuentra en la pasividad una síntesis o una posibilidad de sintetizar significados y sentidos que se vuelven el suelo de toda posible actividad. Es decir, pasividad no es igual a receptividad,
y le otorga pues la capacidad de espontaneidad a la pasividad. Y eso creería yo que es el mayor logro o lo más interesante del análisis husserliano sobre la pasividad. Y esto me indica que es posible que las teorías de la educación fueron demasiado rápido y aunque intentan escaparse del problema de la pasividad, pues este problema los va a perseguir, porque no sería posible ningún proceso de formación sin la pasividad. Es decir, no podemos estar en actividad todo el tiempo. Requerimos, ¿verdad?, trasladar a trasfondo de pasividad todo aquello que es parte de nuestra formación. Entonces, esta frase, no venimos a enseñar filosofía, sino a filosofar, que por supuesto está totalmente descontextualizada posiblemente de como en principio Kant la indicó, se ha traducido en que no debemos enseñar filosofía. Entonces mi pregunta es, ¿cómo realizamos filosofía, sin, ¿verdad?, el trasfondo de la tradición, sin todo el bagaje conceptual filosófico, sin las discusiones filosóficas, sin todas las temáticas y autores que han trabajado pues los asuntos filosóficos propiamente? Entonces siento que ahí de nuevo caminamos demasiado apresurados, y si nuestra idea o nuestro objetivo es que finalmente los estudiantes lleguen a filosofar, es necesario atravesar por la pasividad. Es decir, si queremos realmente que haya un filosofar, este filosofar tiene que estar encarnado. Y eso significa tiene que ser una práctica activa del filosofar, pero que tiene como sustento la pasividad. Si no, esto sería una suerte, creería yo, de engaño. No la llamé así en el libro ni en mi tesis, pero creería yo que podría llevarnos a una suerte de engaño. Entonces, la síntesis pasiva es central en la fenomenología y creería yo en sus procesos de enseñanza, porque se da cuenta que ese es el suelo para toda actividad. Y si esa actividad va a ser una capacidad reflexiva, que es lo que finalmente venimos a hacer en filosofía, o si es la actividad de un sujeto trascendental que constituye sentidos trascendentales, pues justamente tiene que tener como suelo la pasividad. Entonces, creo que va por ahí. Y si unimos esto con la pregunta que me realiza el profesor Germán Vargas, creería que desde mi regreso a la Universidad de Costa Rica, que en efecto, ya que este es el tema, ¿verdad?, del Congreso, la crisis y las migraciones, sí volví a tener que reubicarme en mi propio país, y eso es muy extraño para quienes nos vamos, porque en efecto hay un proceso de reacomodo por una universidad que uno conoce pero desconoce, ¿verdad? Vuelve a conocerla cuando regresa. Uno se siente extranjero en su propia universidad. Pero la riqueza, ¿verdad?, en el trato, digamos, con mis estudiantes, he confirmado que quizá mi intuición, ¿verdad?, en este libro se comprueba, porque primero es imposible que alguien se encargue de la enseñanza de filosofía si no es desde sus propias aspiraciones filosóficas, y esto es la conjugación del mundo de la vida con el mundo filosófico que en particular le interesa. Y esto ha sido bastante rico, porque entonces compruebo que en efecto quien se encarga de enseñar fenomenología pues tiene que ocuparse del asunto fenomenológicamente, no puede hacerlo desde otro lugar, es decir, tiene que de alguna manera configurar una suerte de didáctica fenomenológica para enseñar filosofía, y que esto le sería totalmente absurdo e imposible a un filósofo analítico, por ejemplo, ¿verdad? Probablemente ahí encontraríamos problemas, y que el filósofo analítico pues lo invitaría a que se ocupe de decirnos cómo es que se enseña filosofía analítica desde la filosofía analítica, porque obviamente hay didácticas pues que digamos que tendrán propuestas más generales, pero cuando ya estamos en el ámbito de la enseñanza, de la didáctica específica de la filosofía, esto se realiza desde la
postura teórica que cada uno de nosotros ha elegido como su filosofía. Entonces, esto lo he comprobado con mis estudiantes que se forman para ser docentes, porque el caso ejemplar que tengo es de un estudiante que es tomista en un país donde pues no es el fuerte la filosofía medieval, y cuando realiza sus planeamientos para ir a secundaria a enseñar Tomás de Aquino, pues obviamente todos incrédulamente lo ven como va a fracasar. ¿Quién puede enseñar Tomás de Aquino en secundaria? Y para sorpresa de todos los que le acompañamos en el proceso, tomó tan en serio proponer una didáctica desde Aquino que sus lecciones más exitosas fueron las de Aquino. Entonces, creo que estas dos, ¿verdad? Esta tesis y la subtesis que sostengo en mi libro, que creo que las he comprobado en mi regreso como docente, y mis estudiantes me han dado muestra que es posible que mi intuición se haya cumplido y se sigue cumpliendo de manera satisfactoria. Entonces, pues eso es algo pues, que me gustaría, digamos, resaltar. Bueno, me gustaría también agradecer, ¿verdad?, la editorial Aula de Humanidades por tener ambas colecciones en su casa editorial, ¿verdad?, la de Fenomenología y la de Enseñanza de la Filosofía, y que nos permita a los autores, en especial latinoamericanos, pero de todo el mundo, pues publicar sobre estos temas que realmente son los que nos interpelan todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Muy interesante la experiencia del estudiante dando clases de Tomás de Aquino en secundaria. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, los panelistas.